es 98,41. Y para 1,25, 4,36,29. Ok, entonces lo vamos a hacer como que esta fuese una tablita, ¿no? ¿Cierto? Ok, entonces ahora calculamos sus correspondientes valores de las derivadas. Entonces nuestra primera derivada en j igual a 1,2 va a ser igual a 1 sobre 2 veces h. H es 0,05 por el negativo del valor de la función en el punto de la izquierda más el punto de la derecha. ¿Cuánto nos da eso? Y eso nos da 7,31. ¿Cuál es el error que hemos cometido respecto al valor verdadero? Entonces, el valor verdadero es 730,43. Entonces va a ser 730,43 menos 731 dividido entre 730,43 por 100. Y el error nos va a dar 0,0780%. Un error bien pequeño. Ahora calculamos la segunda derivada. En j igual a 1,2. Entonces la fórmula es 1 sobre h cuadrado. Entonces va a ser 0,05 al cuadrado por el punto de la izquierda, 363,19, menos 2 veces el punto central, 398,41, más el punto de la derecha. Ok, entonces hacemos cálculo. Y dividido entre el cuadrado de 0,05. Y eso nos dio 10,64. Entonces, con un error de ¿cuánto? 10,62,44 menos 10,64 dividido entre 10,62,44 por 100. Eso nos da también un error pequeño. 0,1468%. Un poquito mayor, ¿no es cierto? Que la primera derivada. Ok, el error de redondeo siempre en la segunda derivada es un poquito mayor, ¿no es cierto? Por el ser el valor de h elevado al cuadrado y estar en el denominador. Entonces ahí aumenta un poquito el error de redondeo en la segunda derivada. ¿Hasta ahí algo que no se hubiera entendido? Ok, Todo bien, ingeniero. está Pero facilito. tengo una pequeña duda. A ver, Cuando trabajamos con decimales, igual se redondea. sí, siempre redondeamos el último dígito que se retiene, ¿no? ¿Sí? Con el criterio que hemos visto ya, ¿no? Correcto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces ahora vamos a ver algo similar a esto, pero ahora ya va a ser integración numérica. Entonces vamos a irnos ahí a la pantalla de integración numérica.
Mm. Perfectamente. Ok. Se está viendo ahí, ¿no? La diapositiva. Entonces vamos a utilizar el mismo criterio que utilizamos en la derivación numérica para encontrar fórmulas de la derivada numérica. Entonces aquí vamos a utilizar también polinomios interpolantes para tratar de encontrar fórmulas sencillas integrando esos polinomios interpolantes, ¿no? Esa por lo menos es la lógica del método de Newton-Cotes. Entonces vamos a hacer uso de polinomios. Vamos a representar una función lineal por el polinomio de Lagrange, ¿no? En este caso, P1 quedaría en función de las funciones de forma, ¿no? L0, L1, L0 por f de 0 más L1 por f de 1. Y obviamente tenemos estos dos puntos conocidos, ¿no? Por el cual hacemos entonces pasar nuestro polinomio interpolante. Ok. Generamos entonces nuestras funciones de forma para nuestro polinomio lineal y ahora lo integramos, ¿no es cierto? Con obviamente con la relación de que x1 menos x0 es el valor de h, el paso de estos dos puntos. Entonces hacemos la integral desde x0 hasta x1, o de lo que es lo mismo desde, no pudiéramos ponerlo así, ¿no? De esta manera. A ver, vamos a hacer la integral, va a ser igual a la integral de a b, ¿no? De f de x, y va a ser aproximadamente igual a la integral desde x0, ¿no? Con x0 entonces va a ser el valor de a, y x1 va a ser el valor de b, ¿no? Y f de x la vamos a aproximar entonces por esta función que vendría a ser un polinomio de primer grado, un polinomio lineal. Entonces, haciendo esa integral, ¿no? Y haciendo las simplificaciones necesarias, llegamos a esta expresión súper simple, ¿no? H medios por f de 0 más f de 1, ¿no? Que lo hemos puesto ya acá. Y tiene el nombre de la regla del trapecio, ¿no? Como lo que hemos hecho es integrar un polinomio lineal, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, ¿no? Este sería nuestro polinomio lineal. Y la integral va a representar el área que está bajo esa recta. Y esa área, o ese área tiene la forma de un trapecio. Entonces, en realidad, la fórmula de integración numérica de la regla del trapecio es el área de un trapecio, ¿no? Es básicamente eso. Ok, vamos a borrar esto.
Perfecto. Entonces, integrando un polinomio lineal, llegamos a la fórmula o regla del trapecio, ¿no? Con todas estas equivalencias, ¿no? X0 igual a A, X1 igual a B, f de X, f de 0, que sería f de X0 igual a f de A, f de X1 igual a f de B, y H va a ser B menos A, ¿no es cierto? O X1 menos X0, lo mismo, ¿no? Ok, ahora en vez de utilizar un polinomio lineal, utilizamos un polinomio de segundo grado, ¿sí? Entonces integramos ese polinomio de segundo grado, ya la integral es un poquito más larga, entonces acá ya les he puesto directamente el resultado, ¿sí? Entonces, como es un polinomio de segundo grado, ya tiene este formato. Vamos a dibujar acá. Vamos a ponernos ahora, ya son 3 puntos, ¿no? Digamos, esto es A y esto es B, que es los límites de la integral, ¿no? Este es nuestro polinomio de segundo grado que representa la función. Y hemos subdividido el intervalo AB en 2 subintervalos espaciados de H, ¿no? De manera que A va a ser igual a X0. El punto central va a ser X0 más H, ¿no? Y el punto final va a ser entonces X0 más 2H, ¿no es cierto? Si lo ponemos todo en función del punto inicial X0. O de A también, ¿no? Acá sería A más H o A más 2H. Da lo mismo, ¿no? Con X0 entonces igual a X1 igual a A más H, X2 igual a A más 2H. Y lo mismo, f de 0 va a ser igual a f de A, ¿no? F1 sería f de A más H. Y f de 2 va a ser f de A más 2H. O f de B también, ¿no? Porque acá 2H va a ser igual a B, ¿no? O sea, A más 2H igual a B, ¿no? Ok, entonces tenemos todas esas equivalencias y ya tenemos nuestra formulita, que también es una fórmula muy simple, ¿no? H tercios, ¿no? Vamos a destacar esto de acá. Esta es la fórmula que se denomina regla de Simpson. H tercios por f de 0 más 4f de 1 más f de 2, ¿no? Después de hacer, obviamente, la integral de ese polinomio de segundo grado y hacer todas las simplificaciones necesarias, se llega entonces a esta expresión súper simple. En esa lógica, pudiéramos continuar entonces buscando polinomios interpolantes de mayor grado, ¿sí? Esa sería entonces la lógica de Newton-Cotes. De hecho, si utilizamos un polinomio de tercer grado, vamos a llegar a una fórmula que se denomina la fórmula de Simpson de 3 octavos, que ya uno de los grupos creo que va a trabajar sobre ese método. En vez de seguir en esa lógica, nosotros ahora lo que vamos a hacer es subdividir, aprovechar la propiedad que tienen las integrales, de que nosotros podemos subdividir el dominio de integración, ¿no?, en subintervalos. Y podemos integrar de manera exacta cada uno de esos subintervalos. Y eso es lo que se denomina como las fórmulas compuestas del trapecio, ¿no es cierto? Tenemos entonces inicialmente nuestra integral de A a B de f de x por dx. Entonces subdividimos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Si esto es A y esto es B, y esta de acá viene a ser nuestra f de x. Entonces, en vez de integrar de un solo saque, vamos a subdividir
en muchos subintervalos, ¿no es cierto? Entonces a este le vamos a llamar por decir A que sea x0, este que sea x1, x2, etcétera, ¿no? Hasta llegar al último que sería, perdón, sería xn, que estaría justamente en B, ¿no? Aquí sería xn. Ok, entonces podemos integrar ahora cada uno de estos subintervalos de manera exacta, ¿no? Esa es la propiedad que tienen las integrales y que ahora la podemos aprovechar para generar una fórmula de integración numérica sencilla. Entonces, yo quiero ahora integrar este subintervalo por la fórmula de la regla del trapecio, ¿no? Entonces, en vez de integrar acá f de x, voy a integrar p1 de x en este subintervalo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula? ¿No? Si yo integro numéricamente, me va a quedar entonces h medio de f de 0 más f de 1. Hago lo mismo con esta otra subintegral, que va a ser entonces, como h tiene el mismo valor, se repite otra vez, ¿no? Y acá va a ser desde 1 hasta 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la última integral, donde tendríamos h medio por f de n menos 1 más f de n. Ahora aquí nos fijamos que cada subintervalo va a tener un valor con el intervalo adyacente, ¿no? Que se repite el valor de la función, ¿no? F1 con F1, por ejemplo, ¿no? El primer intervalo con el segundo. El segundo intervalo con el tercero se va a repetir F2, ¿no? El penúltimo con el último se va a repetir F de n-1. Entonces de ahí aparecen estos dos acá, ¿no? En la fórmula. Y todos los otros, o sea, el primero y el último término, ¿no? F de 0 y f de n, obviamente no tienen un intervalo adyacente, entonces quedan simplemente f de 0 y f de n. Y todos los otros valores de la función se van a sumar con los valores de los subintervalos adyacentes. Ok, entonces ahí tenemos la fórmula, ¿no? Que se llama la regla compuesta del trapecio, ahora se llama esta, ¿no? Porque hemos subdividido nuestra integral en n subintervalos y por lo tanto cada uno de esos subintervalos lo hemos integrado con la regla del trapecio. Entonces, obviamente, esta forma de resolver el problema va a ser mucho más, va a tener mucho más exactitud, ¿no es cierto? Porque estamos subdividiendo nuestro dominio de integración en pequeños subintervalos, ¿no? Donde cada integral numérica, ¿no? Va a integrar un pedacito solamente del intervalo total. Entonces eso va a ser mucho más aproximado al valor real. Acá la equivalencia entonces va a ser, como habíamos puesto al inicio, ¿no es cierto? X0 va a coincidir con A. Vamos a poner otro color. X0 con A, X1, que sería el punto siguiente, A más H, y así sucesivamente hasta llegar al último punto, que sería Xn igual a B. Y lo mismo para los valores de la función. Y H va a ser el intervalo total de integración B menos A dividido entre el número de subintervalos n que nosotros querramos utilizar. Obviamente, mientras n es más grande, el valor de h va a ser más pequeñito y por lo tanto nos vamos a aproximar con mayor exactitud al resultado verdadero, ¿no es cierto? A la integral verdadera, a la integral exacta. Ahora, si utilizamos, en vez de utilizar un polinomio lineal para cada uno de estos subintervalos, ¿no? Aquí lo vamos a volver a dibujar esto, utilizamos ahora la regla de Simpson, que sería
un polinomio de segundo grado, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos nuestro límite de integración y acá subdividimos entonces, ¿no es cierto? Nuestro dominio de integración en subintervalos, en pequeños subintervalos. Ok, y acá numeramos, ¿no? Acá va a ser, por ejemplo, x0, x1, x2, x3, x4, etcétera, hasta llegar a xn-1, xn. Bueno, acá le vamos a poner xn-2, xn-1 y xn. Ok. Cada 3 puntos, ¿no? Cada 3 puntos va a representar un polinomio de segundo grado, que sería el polinomio de la integración de Simpson, ¿no? Entonces, cada una de estas subintegrales la vamos a integrar por la regla de Simpson ahora. Entonces va a ser, la primera subintegral va a ser h tercios por f de 0 más 4f de 1 más f de 2, ¿no? Porque necesita 3 puntos. La siguiente integral, los siguientes otros 3 puntos, desde x2 hasta x4, ¿no es cierto? Entonces aquí va a quedar más h tercio de f de 2 más 4f de 1 más 4f de 3 más f de 4. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la última integral, que va a ser entonces h tercio de f de n menos 2 más 4f de n menos 1 más f de n. Y acá sucede lo mismo que cuando utilizamos la integración del trapecio, ¿no es cierto? La fórmula del trapecio, que cada dos subintervalos, es decir, los dos intervalos subadyacentes, vamos a tener los últimos, el último y el primero valor de la función que son iguales. Entonces ahí aparecen los dos estos de acá, ¿no? Y el 4 es de la fórmula, ¿no? De la fórmula de la regla del trapecio. Y el primero y el último valor no tienen ningún coeficiente multiplicativo, ¿no? Entonces todos los demás se van a ir alternando 4, 2, 4, 2, 4, 2, ¿sí? Hasta f de n. Entonces acá es similar, ¿no es cierto? Las condiciones son similares a la de la regla compuesta del trapecio, excepto que como cada subintervalo, cada integral necesita 3 puntos, entonces el valor de n tiene que ser un entero par, ¿no? Mayor o igual a 2. Mientras que en la regla compuesta del trapecio, n puede ser cualquier entero mayor o igual a 2. ¿Sí? En cambio acá tiene que ser un entero par, ¿sí? Para que tengamos en cada subintervalo 3 puntos. Después todo lo demás es idéntico a la regla del trapecio. H va a ser entonces el límite de integración, ¿no? El límite superior menos el inferior, dividido entre n, donde n es la cantidad de subintervalos que nosotros deseamos utilizar. Y la numeración de los valores de x entonces comienza en x0, que sería el valor de a, y se le va sumando h hasta llegar finalmente a b, ¿no? Es decir, que xn va a ser el valor de b. Y lo mismo para la función f de 0 igual a f de a hasta f de n igual a f de b. Ok, entonces ahora vamos a utilizar estas 4 fórmulas que hemos visto, ¿no es cierto? Las dos fórmulas de las reglas compuestas y las fórmulas de Simpson y del trapecio, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio ahora para ver la utilidad de estas formulitas. Ok,
Entonces vamos a dejar de presentar esta pantalla y nos vamos otra vez a nuestra pizarra. Ok. Vamos a ir a nuestra pizarrita y vamos a crear una nueva. Perfecto. Muy bien. Entonces, a ver. Vamos a trabajar. Vamos a calcular la integral desde 0 hasta 1 de esta función que es súper simple. 1 sobre x más 1 por diferencial de x. Entonces la vamos a trabajar numéricamente, ¿no? Vamos a utilizar entonces las fórmulas numéricas, ¿no? La regla del trapecio. La regla de Simpson. Y las reglas compuestas, ¿no? Y las reglas compuestas del trapecio, ponerlo así. Bueno, acá ya vamos a poner C, ¿no? Del trapecio y de Simpson. Y vamos a utilizar la misma cantidad de subintervalos en los dos métodos, que sea 4 subintervalos, ¿no? Para la regla compuesta del trapecio. Y vamos a poner acá arriba mejor. Las reglas compuestas con n igual a h. Como n es, acá lo estamos utilizando un valor par, entonces lo podemos utilizar tanto en la regla compuesta del trapecio como en la regla compuesta de Simpson. Ok, ¿y cuál sería la solución exacta para esta integral? ¿No? Como es 1 sobre x más 1, en realidad pudiéramos ponerlo como 1 sobre t, digamos, y t siendo x más 1. Entonces eso nos va a dar el neperiano de t o de x más 1, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces el neperiano de cuando x vale 1, va a ser el neperiano de 2, y eso sería 0,6931 menos el neperiano de 1, si x vale 0, que es 0. Entonces el resultado exacto, ¿no? Esta sería nuestra solución exacta a esta integral. Y estoy tomando solamente 4 decimales, ¿sí? Entonces estoy tomando ahí 4 decimales. 0,6931, ¿no? Si nosotros colocamos en nuestras calculadoras, ¿no? Neperiano de 2, nos tiene que dar eso. Obviamente la calculadora nos va a dar con mucha mayor cantidad de decimales. Ok, entonces vamos a ir por las soluciones numéricas. Esa sería la solución exacta que la vamos a utilizar para comparar cada una de estas aproximaciones por las fórmulas numéricas. Entonces, la primera sería la regla del trapecio, ¿no? La regla del trapecio, cuya fórmula ya tenemos que memorizarla, va a ser igual a h medio de f de a o f de 0, como querramos llamar, más f de 1 o f de b, ¿no? Esto es lo mismo que poner entonces b menos a sobre 2
por f de A más f de B. ¿Sí? Ok, nuestra función acá, f de x, entonces es la función que queremos integrar, ¿no es cierto? 1 sobre x más 1. A es el límite inferior de nuestra integral y B es el límite superior, ¿no? De 0 a 1. De manera que f de A va a ser igual a, si A vale 0, lo reemplazamos en x, nos queda 1 sobre 0 más 1, 1. Entonces 1. Y f de B es cuando x vale 1, entonces va a ser 1 dividido entre 2, 0,5, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos los valores necesarios para calcular nuestra integral. Entonces con esos valores calculamos la integral, vamos a llamarla 1, que es la integral de la regla del trapecio, que va a ser entonces h, que es b menos a, ¿no? 1 menos 0, 1, dividido entre 2, f de a que vale 1 y f de b que vale 0,5. Entonces 1,5 dividido entre 2, 0,75. ¿Bien? Esa sería entonces la aproximación, nuestra primera aproximación a la integral por la regla del trapecio. ¿Cuál es el error que hemos cometido? Entonces tenemos la solución exacta, ¿no es cierto? Que vale 0,6931 menos 0,75 dividido entre 0,6931 por 100. Y eso nos da un error de menos 8,21% de error. Ok, ahora nos vamos con la regla de Simpson. La regla de Simpson. Ok, la formulita de la regla de Simpson es ahora h tercios f de 0 más 4f de 1 más f de 2. ¿No es cierto? Aquí h vale ya b menos a sobre 2, ¿no? Lo subdividimos en dos intervalos, el intervalo de integración, ¿no? El límite de integración, los límites de integración, el dominio de integración. Entonces va a ser 1 menos 0 dividido entre 2, 0,5. X0 hemos dicho que es igual a, que es el límite inferior, ¿no es cierto?, de nuestra integral. X1, que es el punto central, es el valor de A más H. Por lo tanto, vale 0,5. Y X2 va a ser igual a más 2H, que es igual a B, ¿no es cierto? Y que vale, acá equivocamos. Aquí es A más 2H, ¿no? Que es igual a 1, ¿no es cierto? Que es el valor de B. Y ahora calculamos sus correspondientes, ¿no? F de 0, que es el valor de F de A, va a ser ¿cuánto? 1, ¿no? F de 1, que es el valor de F de A más H, entonces va a ser 1 dividido entre 0,5 más 1. ¿Eso da cuánto? 2 tercios, ¿no? Vamos a trabajar con 4 decimales. Va a quedar igual a 0,6667. Y f de 2, que va a ser igual a 1 más 1, un medio, 0,5. ¿Sí? Ok, ya tenemos los tres puntos. Tenemos el valor de h, entonces simplemente reemplazar, ¿no? Entonces esta integral, la integral 2 la vamos a llamar, ¿no? Entonces va a ser h, que ahora vale 0,5, dividido entre 2, por f de 0, que es 1, más 4f de 1, que es 0,6667, más f de 2. Ok, entonces hacemos esos cálculos. Va a dar... ups, ¿qué pasó acá?
1,5 más 4 veces 0,6667 por 0,5 dividido 2. Eso es. Cara, me ha salido mal acá. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver. ¿Qué estoy haciendo mal? Ajá. Acá es H tercios, perdón. Acá puse 8 medios, ¿no? Aquí es H tercios. Copié mal. Entonces va a ser 1,5 más 4 veces 0,6667 por 0,5 dividido 3. Eso es. Y eso con 4 decimales nos va a dar 0,6945 redondeando. Ok. Entonces, para esa solución, el error respecto al valor verdadero, que es 0,6931, va a dar ¿cuánto? Entonces ya disminuyó a 0,20% de error, negativo también, ¿no? Pero ya es mucho menos, ¿no? El error, fíjense que solamente con la regla de Simpson, en este caso, ya se obtuvo una mejora sustancial en la aproximación al valor verdadero. Y ahora nos vamos con las reglas compuestas. Las reglas compuestas con n igual a 4. Ok. Entonces tenemos que h va a ser entonces b menos a sobre n, donde n vale 4, ¿no es cierto? Entonces va a ser un cuarto, 0,25, ¿no? El valor de h. Entonces tenemos, lo vamos a poner en el formato de tabla mejor para que sea más fácil o más organizado, ¿no es cierto? Los valores. Entonces vamos a organizarnos ahí en el formato de tabla y comienza en 0 y va hasta 4, ¿no? N igual a 4. Por lo tanto, el primer valor de X va a ser el valor de A, es decir, 0. Y a partir de ahí le vamos incrementando H, ¿no? Entonces 0 más 0,25, 0,25. Más 0,25, 0,50. Más 0,25, 0,75. Y más 0,25, 1. ¿No es cierto? Que son los límites, ¿no? El límite inferior, ¿no? Este de acá sería nuestro límite inferior de la integral, y este de acá sería nuestro límite superior, ¿no? Es decir, el valor de b, y este de acá sería el valor de a, ¿no? Ok, cada uno de esos valores lo introducimos entonces en nuestra función, que sería 1 sobre x y más 1, ¿no? Entonces, colocamos ahí nuestra funcioncita y vamos calculando entonces para 0 nos va a dar 1, ¿no? Para x igual a 0,25, 0,8, para x igual a 0,5, 0,6667, para x igual a 0,75, 0,5714 y para x igual a 1, 0,5. ¿Listo? Ya tenemos entonces todos los datos necesarios para calcular con las dos fórmulas de las reglas compuestas. Entonces tenemos la regla compuesta del trapecio hasta n igual a 4. Va a quedar entonces con en el siguiente formato. Va a ser entonces h medios de f de 0 más 2 veces f de 1 más 2 veces f de 2 más 2 veces f de 3 y más f de 4. ¿No? El primero y el último no están multiplicados por 2. Entonces reemplazamos, ¿no?
va a ser h, que vale ahora 0,25, dividido entre 2, por f de 0, que es 1. Vamos a agrupar todos los que están multiplicados por 2. F de 1 más f de 2 y más f de 3. Más, ya fuera del paréntesis, f de 4, que vale 0,5, ¿no? Entonces hacemos todas esas sumas y nos va a dar ¿cuánto? Va a ser 1,5 más 2 veces 0,8 más 0,66, 67 y más 0,57, 14. Eso nos da 5,57, 62 por 0,25 dividido 2. Entonces vamos a tener con 4 decimales 0,6970. Entonces el error para esta tercera aproximación va a ser 0,6931 menos 0,6970 dividido entre 0,6931 por 100. Y el error nos dio 0,56%, ¿no? Para la regla del trapecio. Fíjense que este error es mayor a la regla de Simpson simple, ¿no? Y esta es la regla compuesta del trapecio con n igual a 4. Ok, ahora hacemos con la fórmula de Simpson, ¿no? La regla compuesta de Simpson. Entonces, la fórmula de Simpson va a quedar de la siguiente manera. Va a ser h tercios de f de 0 más 4f de 1 más 2f de 2 más 4f de 3 y más f de 4. Lo mismo, el primero y el último no tienen ningún número que los premultiplique, ¿no? Y los que están entre estos últimos, entre estos extremos, están alternadamente multiplicados por 4 y por 2. Ok, como son los mismos valores que se utilizan en esta tablita, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos directamente con los mismos valores, ¿no? Entonces f de 0, 1 más 4 por 0,8 más 2 por 0,66, 67 más 4 por 0,57, 14 y más 0,5. ¿Sí? Entonces hacemos operaciones y nos va a dar ¿cuánto? Eso multiplicado por 0,25 dividido 3 nos da 0,6932. ¿No? Y el error para esta cuarta aproximación va a ser entonces bien pequeño ya, ¿no? Nos va a dar un error de 0,01% de error, bien pequeñito ya, ¿no? Entonces, obviamente que la regla compuesta de Simpson mejoró mucho la aproximación en relación a la regla compuesta del trapecio. La fórmula, obviamente, de la regla del trapecio, la regla compuesta del trapecio, es mucho más simple de programar, ¿no? Que la formulita de la regla compuesta de Simpson, ¿no? Donde hay la alternancia entre 4 y 2, que tampoco no es muy complicado, pero obviamente es más simple la regla del trapecio. Y nosotros podemos aumentar el número de intervalos al valor que nosotros querramos, ¿no es cierto? Entonces, si le damos un valor muy grande a n, vamos a mejorar la aproximación de la regla del trapecio. Obviamente que utilizando los mismos datos de la regla del trapecio, siempre y cuando n sea un valor par, también los podemos utilizar con la regla de Simpson, que nos da, en este caso por lo menos, mucha mejor aproximación. Ok, jóvenes, dudas, algo que no se hubiera entendido, díganme. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Perfecto. Bueno, vamos a
a detener ahí la grabación. El próximo jueves yo creo vamos a ver los últimos dos métodos, si es que da el tiempo, el método de Romberg y el método de Gauss, ¿no? Las cuadraturas gaussianas, y con eso ya estaríamos terminando el avance. Entonces yo estimo que el final ya lo pudiéramos dar para el siguiente jueves, si es que se puede. Entonces se los dejo de todas maneras para que ustedes lo analicen, y ya la siguiente clase ahí lo fijamos la fecha del examen final. ¿Está bien? Ingeniero, muchas gracias. Listo, ingeniero. Muy bien, jóvenes. Entonces quedaremos por ahí.